Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. En el video anterior estuvimos viendo cómo hacer con muy poquitos materiales un micrófono de carbón reciclado de un portero eléctrico que tira a la basura, un parlantito de una radio, sería o de algún aparato electrónico también recuperado de la basura, una fuente que tengo, esa la compré hace mucho tiempo, aunque también tengo fuentes recicladas por ahí, pero decidí usar una que está protegida contra cortos porque es switching, y unos cablecitos con cocodrilos, como hicimos un sistema básico de telefonía de una sola vía, o sea, de un micrófono hacia un auricular. Podés hablar en el micrófono y se escucha del otro lado. En este video, mi intención de haber visto primero lo real de cómo conectar el micrófono, el parlante y la fuente, vamos a ver la teoría de por qué funciona. Antes vamos a hacer un breve repaso de historia del teléfono. Antonio Meucci sería 1808-1889, fue el primer inventor del teléfono. Posteriormente teletrófono, posteriormente bautizado como teléfono. Hay una foto de cómo era. Probablemente este era el auricular y este el micrófono. Debido a que su esposa está inmovilizada por el reumatismo, sin embargo, Meucci carecía el dinero suficiente para patentar su invento. No lo pudo patentar, aunque sí patentó otros inventos que creía más rentables, como el filtro económico para la depuración de agua y el uso de la parafina en la fabricación de velas, que hasta ese momento se fabricaban con grasa animal, muy contaminantes y sucias. En 1860 Meucci hizo público su invento, el teletrófono, en una demostración pública. La voz de un cantante se transmitió a una considerable distancia. La prensa italiana de Nueva York publicó una descripción de su invento y un tal señor Bendelari se llevó a Italia una copia del prototipo y la documentación necesaria para producirlo allí. Pero no se volvió a saber de él, como tampoco se materializó ninguna de las ofertas que surgieron tras la demostración. Consciente de que alguien podía robarle la patente, pero incapaz de reunir $250, unos $7.900 en 2016, que costaba la patente definitiva, tuvo que conformarse con un caveat, aviso, trámite preliminar de presentación de documentación para patente con vigencia de un año, que registró el 28 de diciembre de 1871 y que pudo permitirse renovar por $10, $314 del 2016, solo en 1872 y en 1873. En cuanto tuvo el acuse de recibo de la oficina de patente, volvió a intentar demostrar el potencial de su invento. Para ello ofreció una demostración del telégrafo parlante a un empresario llamado Edward B. Grant, vicepresidente de una filial Western Union Telegraph Company. Cada vez que Meucci trataba de avanzar, se le decía que no había hueco para su demostración. Así que a los 2 años Meucci pidió que le devolvieran su material, a lo que contestaron que se había perdido. Es la historia de siempre, ¿no? En 1876 Alexander Graham Bell, miren cuántos años después, registró una patente que realmente no describía el teléfono, pero lo mencionaba como tal. Cuando Meucci, que vivía cerca de Nueva York, se enteró, pidió a un abogado que reclamara ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en Washington, algo que nunca sucedió. Sin embargo, un amigo tenía contactos en Washington, se enteró de que toda la documentación referente al telégrafo parlante registrada por Meucci se había perdido. Una investigación posterior puso su evidencia, lo de siempre, ¿no? Un delito de prevaricación por parte de algunos empleados de la oficina de patentes, sobornados por la compañía de Bell, en un litigio posterior entre la empresa Bell Telephone Compañía y Western Union, afloró la existencia de un acuerdo por el cual Bell pagaría a Western Union 20% de los beneficios derivados. Bueno,
Breve resumen de la historia de los tecnólogos y los tecnócratas. Bien, 10 años después, un proceso legal, Meucci tuvo que demandar incluso a su propio abogado sobornado por el poderoso Bell. Bueno, más de lo mismo, se pueden imaginar. Hoy en día el 95% de la gente le pregunta quién inventó el teléfono y te dicen Bell. Evolución del teléfono y su utilización. La introducción del micrófono de carbón, que aumentaba de forma considerable la potencia emitida. O sea, nosotros ya usamos micrófono de carbón. ¿Qué es esto? Micrófono de carbón es una cazoleta que tiene gránulos de carbón adentro, con una zona de presión, una membrana. Está en una cazoletita, compartimiento cerrado, cubierto con la membrana esta. Actúan como una especie de resistencia. Cuando llega una onda sonora, vibran, empujan las partículas de carbón que se desordenan, provocando una variación de la resistencia y por lo tanto una variación de la corriente que lo atraviesa, reflejo de la presión de la onda sonora incidente. O sea, se produce una onda eléctrica análoga, entre comillas, a la onda de sonido que hizo vibrar la membrana. Este tipo de micrófono aún ha sido y aún es muy utilizado en telefonía porque su respuesta de frecuencia entre 200 y 300 y 3000 Hz es ideal para captar la voz humana. La voz humana alrededor de 1 kHz el hombre, 2 kHz la mujer. No obstante, quitando las aplicaciones en telefonía y áreas relacionadas, porteros automáticos, son unos micrófonos muy poco utilizados porque generan bastante ruido. Y su respuesta es irregular, por ello no son en absoluto recomendables para radiodifusión. La ventaja que tiene este micrófono es que tiene gran sensibilidad y baja impedancia. Y son muy baratos. El invento fue disputado entre A. Edison y Emile Berliner. Edison compraba patentes a lo loco y a ver, la marcación. Acá ya nos vamos de lo que nos interesa. Vamos a ver si vemos un circuito de portero eléctrico simple. Está lleno, está realmente lleno, hay un montón. No es mi idea usar la imagen o esquema de nadie, así que lo más probable es que lo dibujemos nosotros. Vamos a abrir el Paint, como siempre, y vamos a dibujar. Teníamos de este lado el micrófono de carbón, y de este lado vamos a dibujarlo con otro simbolito, el parlante. A ver si vamos a dibujarlo también redondo, un poquito más grande. Ahí está. Acá teníamos la fuente, que la vamos a graficar como esta cajita con un polo positivo y otro negativo. Vamos a hacerlo bien pictórico así se entiende de lo que hablamos. Positivo rojo, negativo negro. ¿Y cómo se conecta? Bien, lo conectamos así. Negativo, el negativo del parlante a uno de los dos del micrófono. No decían polaridad. Al bornecito que tenía y al otro bornecito que tiene el parlante. Y esto es lo mismo, en realidad puede ir de este lado el positivo o el negativo, va a funcionar igual. Y el negativo
para no cruzar los cables, lo vamos a unir acá, el negativo y el positivo acá. Bien, desde este momento acá tenemos 12 volt de corriente continua, ¿no? 12 volt de corriente continua. Dependiendo, no lo medimos, eso lo podemos después medir. Recuerdan que habíamos dicho que el micrófono de carbón tiene toda una membrana, adelante, toda una membrana plástica que vibra cuando le llegan las ondas de sonido. Le llega una onda de sonido acá, vibra la membrana de frente, ¿no? Lo estoy poniendo de costado, pero es de frente. Y como adentro eran todos, tiene todos granulitos de carbón, como si fuese agarrás el carbón del asado y lo empezás a martillar y lo haces todo granular, lo haces todo granuloso. Lo metés en una cazoletita, algún día podemos ver de hacer un micrófono. Hay que ver si ese carbón tiene buenas características eléctricas, porque no, obviamente no son todos iguales los carbones. Carbón mineral, de distintos minerales. Bien, cuando esa vibración hace vibrar los gránulos de carbón, el potencial positivo que hay acá y el negativo que hay acá, porque acá recordemos que hay una bobina que está unida al cono de cartón y se mueve solidariamente dentro de un campo magnético, de un imán. ¿Vieron que el parlante tiene un imán atrás? Bueno, dentro de eso tiene un cartoncito con un bobinado. Y cada punta de ese bobinado es alambre barnizado porque tiene que ser aislado, va a una punta. Entonces la tensión llega por acá, viene por acá. No sé por qué quedó de color rojo, tenía que ser negro. Ahí lo vamos a cambiar, ahí estamos, ahí me gustó más. Tensión llega, le llega un potencial acá. Cuando esta resistencia varía, porque hay una variación de una onda de sonido que hace vibrar el aire, la vibración es análoga a la vibración de la membrana, que es relativamente análoga a la vibración del aire. Entonces se va a producir una variación de resistencia análoga a la onda de aire que está vibrando. Y esa variación de resistencia va a hacer que circule una corriente variable. Esa corriente variable va a dar la vuelta por acá, va a pasar por la bobina y va a producir un campo magnético igualmente variable. O sea, estamos viendo una onda de aire que genera un movimiento en la membrana, que genera un movimiento en las partículas de carbón, que generan una variación de resistencia, que genera una variación de corriente. Esa corriente genera una corriente en la bobina que genera un campo magnético, también análogo a esa corriente que varía. Ese campo magnético se va a oponer o se va a atraer con el polo magnético, el campo magnético, perdón, del imán. Y eso va a hacer que se repelen polos iguales. ¿Vieron cuando acercan dos imanes del lado norte? Que se repelen del lado norte y sur, se pegan. El cono se va a mover de la misma forma que se movió la onda de aire que ingresó a la membrana y produjo todo el proceso que describimos. O sea,
Es vibración de aire, vibración de una membrana que transmite la vibración a los gránulos de carbón, que al acomodarse varían su resistencia. La resistencia produce que haya una variación de corriente que atraviesa entre los dos terminales, ya que funciona como una resistencia, este micrófono de carbón, una resistencia variable al movimiento de la membrana que es afectado por el sonido. Y el parlante, esto se llama transductor, todo esto es un transductor, todo es un transductor en realidad, de acá a acá. Pero estos dispositivos se llaman transductor. Convierte una vibración del aire en una variación de resistencia eléctrica, que si se le aplica un potencial va a producir una variación de corriente. Y el parlante dinámico, también lo que hace es convertir una corriente eléctrica variable en un campo magnético variable, el de la bobina que atraviesa esa corriente, que va a mover un cono de cartón. ¿Qué podemos ver? Podemos ver cómo es un parlante por dentro. Por ejemplo, a ver, un micrófono de carbón. Acá tenemos lo que les decía, un montón de esquemas. Puede haber un montón. Agradecer siempre servifonowag.blogspot.com. Siempre hay que agradecer de donde uno las fuentes de consulta. En el portero eléctrico tenemos un parlante, un micrófono afuera, un parlante y un micrófono afuera. Se duplica el circuito, pero en sentido inverso. Así de simple. Incluso este está bastante complicado porque tiene la chicharra, la cerradura eléctrica, pero básicamente es esto. Van en serie parlante con micrófono y adentro lo mismo. Y un punto medio al negativo, punto medio al positivo, y la horquilla doble para atender. Básicamente es esto. Nosotros hicimos solamente uno, usamos solamente esta parte, o esta parte de arriba, es lo mismo. Así que básicamente es eso, y está lleno de circuitos más o menos entendibles, porque estos son para porteros eléctricos que vienen con ya un esquema de conexionado, pero básicamente el portero eléctrico funciona así, cada una de sus vías. Después hay electrónicos y distintos tipos de diagramas, un montón de diagramas más o menos interesantes. Algunos son más interesantes, otros son abrir enlace, abrir imagen. Algunos son más interesantes y, como les decía, y se entienden mejor que otros. Empiezan a cruzar cables, pero ven, básicamente ven que uno se une directamente. Nosotros, como usamos una sola vía, sacamos esto y quedan puenteados. No es como si este estuviese puenteado con este, y se alimenta el positivo en el medio y el negativo. Igual este circuito mucho no me piache. Básicamente lo bueno es entender una vía. Si entendés una vía, la otra es al revés. Acá hay otro. Claro, pero esto ya es aplicado a un equipo de telefonía. Vamos a ver lo que les dije de un micrófono de carbón. Estaría bueno saber qué carbón usan. Bueno, está lleno de micrófonos. Los que usamos son como estos, son re comunes. Y acá hay un esquemita. Acá hay un esquema muy interesante. ¿De qué página? De humusedu.uruguay. Lo que les decía, el diafragma o la membrana, una carcasa metálica y
gránulos de carbón. En este caso tiene un transformador de salida que adapta la impedancia. Transductor mecánico eléctrico convierte movimiento en variación de voltaje o corriente. Más claro que esto, la verdad, se me hace difícil. A ver esto. Abrir en pestaña nueva. No dijimos la fuente. La fuente de la última. De esto sí. Y de este, si hacemos doble clic, nos sale slideshare.net. Bueno, una presentación que habla sobre micrófono. Lo que nos interesaba era este. Y dice, por su nombre, es el micrófono más simple que hay. Es más, el primero no eran gránulos de carbón, sino que era una barrita que en las puntas tenía puntas, estaba como un lápiz afilado y tocaba los dos contactos y estaba dentro de una caja que resonaba. Entonces esa barrita, cuando recibía la resonancia de la voz que hacía vibrar la caja, vibraba, y eso producía era como una resistencia variable. Por su nombre, este tipo de micrófono está construido con gránulos de carbón. Constituye quizás el primero de los desarrollados industrialmente y cuyas características principales son su elevado nivel de salida, así como su robustez, fiabilidad. Es relativo eso, lo dañaba mucho la humedad, y bajo costo, aunque presenta inconvenientes con su baja fidelidad. Consta de una cazoleta metálica que contiene gránulos de carbón finamente divididos, una tapa de forma de émbolo encargada de recibir las ondas de presión sonora. La resistencia eléctrica de la masa del carbón depende, por eso les decía que usaban la masa como contacto. Probablemente una de estas dos que vimos en el micrófono estaría unida a la masa, parte del contacto eléctrico. Una tapa de forma encargada de recibir la sonda de presión. La resistencia eléctrica de la masa de carbón depende de lo próximo que estén los gránulos entre sí, cómo se compriman, ¿no? Más se comprimen, menos resistencia hay, más corriente pasa. Bien, ¿y qué nos quedó? El parlante. Hablar un poquito del parlante. Mucho más, la verdad, que el micrófono de carbón no tenemos para hablar. Acá hay otra imagen. ¿Ven? Ah, miren, con animación y todo. Esto, ¿ven? Se están apretando los granitos de carbón y varían la resistencia que hay entre esto y esto. Entonces circula más corriente. Cuando está más apretado circula más, cuando está menos circula menos. ¿Qué más? Vamos a pasar al parlante. Por acá había otra imagen que me pareció interesante. Este también, ¿ven? El teléfono, creo que también este es un micrófono, pero si no me equivoco este es tipo, no, este es un parlante dinámico. Bueno, estamos viendo el antecesor del parlante, dos barritas de material ferromagnético atravesados por un bobinado que, cuando los atraviesa la corriente variable, produce un campo electromagnético variable, y una chapita de metal que vibra de acuerdo a ese campo electromagnético variable. Más simple, en realidad yo el que usé es parlante solo, no todo el parlante, como este. A ver, corte, vamos a ver un corte por dentro, un corte de un parlante. Acá tenemos una linda imagen. La bobina que les decía, acá se ve mejor, está unida al cono. Y acá hay todo un imán, una bobina móvil, un imán permanente, y debe haber hasta animaciones. Son todos muy parecidos, todos muy parecidos. A ver, parlante, animación.
Animación, si hay una animación de un parlante, no hay nada. Acá de un despiece, acá de la parte del imán y la bobina. La bobina se mueve longitudinalmente al campo magnético. Bien, bueno amigos, la verdad creo que ya está con esto. Vimos como con un simple micrófono de carbón, un parlante y una fuentecita de 12 volt podemos hacer un intercomunicador. Si eso le ponemos por ejemplo un pulsador doble, normalmente abierto, por supuesto, perdón, uno simple, podemos hablar para un lado. Si hacemos otro circuito igual al que les mostré, para el otro lado con un botón, también podemos hablar. Cada uno tiene que apretar el botón y decir cambio, porque tiene que avisar que el otro puede hablar. En realidad pueden hablar los dos al mismo tiempo mientras tengan apretado el botón. Y después está el portero eléctrico, que tiene solo un botón de un lado y permite atender y cortar el llamado del frente. Lo que les estaba diciendo era como un intercomunicador, ¿no? Muy simple. Duplicando este circuito y bueno, con el cable necesario, que hay edificios que tienen decenas de metros tienen los sistemas de portero eléctrico comunes, y básicamente son estos. Así que amigos, bueno, vamos terminando el video, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo.